Cordial saludo para todos. El video trata la temática de la organización de la vida, un video elaborado para el diplomado de e-mediador. El video es realizado con realidad aumentada en un programa llamado Aument. La vida es la extrañeza que estudia la biología. Hace casi 2.700 millones de años comenzó y a partir de este momento se diversificó a través de un proceso que hoy sabemos se llama evolución. Es la necesidad de entender nuestra existencia, la razón por la que estudiamos y agrupamos las especies. Nos dimos cuenta que habían rasgos similares y que todos veníamos de un mismo ancestro. Hacemos parte de un árbol con gran cantidad de ramas. Cada rama es la historia evolutiva de las especies y en el árbol de la vida solo somos una rama. Organizamos la vida en categorías. Así, la categoría más general es el dominio y se basa en los tipos de la unidad más pequeña y fundamental de la vida. En el 2015, la concepción y la organización de la vida cambió. Desde ahí se empezaron a implementar 3 dominios. Sabemos que hay 3 dominios, son eucarioto, bacteria y arquea. Nuestro nuevo dominio es arquea. La siguiente categoría la llamamos reino y vamos a ver los reinos que se encuentran en nuestro dominio eucariota. En los otros dominios encontraremos reinos diferentes con las características propias del gran dominio al que haga parte. Es así que nuestro dominio eucariota tiene estos 4 reinos que se caracterizan todos por poseer una célula con un núcleo donde encontramos nuestra información genética. Así hay 4 reinos: animal, vegetal, fungi y protista. Empezaremos con el primer reino, que es el reino animal. Se caracteriza por poseer una célula eucariota, pero que a diferencia de las plantas no posee una pared celular, únicamente una membrana celular, que es la que observamos en rosado, el citoplasma y, como todas las eucariotas, un núcleo con la información genética contenida. Además de esto, los animales nos caracterizamos por poseer cierta organización celular diferente. El reino vegetal se caracteriza porque sus células poseen pared celular, una diferencia que hay con la célula animal. Además de eso, el pigmento verde característico de las plantas. Los fungis se caracterizan por poseer unas paredes celulares con quitina, un rasgo similar a las plantas. Además de esto, son organismos heterótrofos, es decir, que necesitan alimentarse de otros, a diferencia de las plantas que son autótrofas porque producen su propio alimento, más bien parecidos a los animales. Observamos una imagen, una fotografía de las hifas o micelos también, que son las raíces que conectan miles y millones de setas. Es decir, que aquel dicho que dice más solo que un hongo es totalmente falso, porque las setas o los hongos nunca están solos. El reino protista. En el reino protista encontramos aquellos organismos que no pudieron ser agrupados en los otros reinos debido a que son bastante extraños. Es decir, son heterótrofos, pero también hay autótrofos. Son pluricelulares, pero también hay unicelulares. Hay organismos que tienen clorofila, pero que tienen movimiento y aparte son heterótrofos. Como vimos con las arqueas o con los protistas, la ciencia se encuentra con misterios, y es porque las mutaciones, que son el primer paso en la generación de nuevas especies, son azarosas. Mutaciones que pueden edificar rasgos tan extraños como los que vimos con los protistas o las arqueas. Y para comprender cómo se organiza la vida es necesario discutir esas extrañeces. Estamos hablando de las aves. Las aves, como todas sabemos, poseen una característica particular y es las plumas. Sí, esas plumas. Los reptiles, por otro lado, se caracterizan porque poseen unas pequeñas estructuras en su epidermis y que se originan a partir de ellas, que llamamos las escamas. Las escamas son la característica típica de los reptiles, además de otras características en su esqueleto. Ahora sí, vamos a ver y hablar sobre Archaeopteryx. Archaeopteryx, como lo dice su nombre, fue un organismo que se extinguió hace aproximadamente 150 millones de años. Archaeopteryx poseía características de ave, como las que estamos observando, que es evidente, son las plumas.
Además de esto, poseía arcos orbitales muy grandes, parecidos a los de las aves, y un cerebro mucho más grande que el de los dinosaurios, característica propia de las aves igualmente. Además, tenía características de dinosaurios o de reptiles. De esta manera, no tenía un pico, sino un hocico con mandíbulas con pequeños dientes afilados, una larga cola con vértebras, una característica típica de los reptiles, y unas placas óseas en su abdomen. Esas placas óseas son más bien parecidas a las de los reptiles o dinosaurios. Las características que ya vimos que posee Archaeopteryx despiertan una serie de importantes cuestionamientos. ¿Será Archaeopteryx un reptil o una ave? ¿Quién nos muestra su existencia? Nuestro segundo caso de estudio, y no menos interesante, son los ornitorrincos. Los ornitorrincos fueron observados por primera vez en 1798 y documentados en Australia. En ese entonces desconcertó por completo a los naturalistas. Es el ornitorrinco un animal bastante particular, con sus características de ave y con sus características de mamífero, pues tiene pinta de topo por la cola que podemos observar, de pato por las patas y el pico, y de ardilla por el pelo. Pero en él nada es lo que parece. Sus rarezas: poner huevos, las crías maman, pero la mama no tiene mamas, es venenoso y los mamíferos no son venenosos. Es un animal bastante particular. Eso nos lleva también a preguntas importantes. ¿Qué es nuestro ornitorrinco? ¿Un mamífero o una ave? ¿Qué quiere decir su existencia? Actualmente ya sabemos la respuesta, gracias a las secuencias que se han hecho de sus genes y diferentes estudios moleculares. Por supuesto, hay que investigar para saberlo y es la tarea que deja este video.